Entonces, si las mujeres son apenas un departamento de la iglesia, pues en lo que llaman iglesias, en las asambleas, en las corporaciones eclesiásticas, en tanto que la mujer es apenas un departamento de la iglesia, entonces la iglesia tiene su departamento de mujeres o su ministerio de mujeres, pero no se considera entonces que la mitad de la iglesia, más de la mitad sea mujer. Eso en un desequilibrio echado o recargado hacia el patriarcalismo, es decir, patriarcalismo entendido. Hay gente que dice, no, eso no es patriarcalismo, eso es machismo. No, 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 no. Patriarcalismo es una ideología. Eso se estudia en sociología. Parte de la base de que por alguna razón ontológica, es decir, por alguna razón metafísica, por alguna razón que tiene que ver con el ser, el varón es más el llamado a ser lo fundamental, el corazón de una sociedad o de un grupo. Por lo tanto, entonces, es el varón el llamado a dominar, a tener la autoridad, y absolutamente toda obediencia se le debe al hombre por ser hombre y punto. Eso es el patriarcalismo, eso es una idea ajena a las Sagradas Escrituras. Ahora, por otro lado, el otro desequilibrio es, qué sé yo, que ideas locas también, que Dios no es sino una deidad femenina y por lo tanto la mujer es la imagen de Dios sobre la tierra, que las mujeres, por ser el ser creado al final en todo el recuento de la creación, entonces la mujer tiene todas las perfecciones que Dios dejó para el final. Es el otro desequilibrio. Claro, el feminismo, hermanos, no es reacción al cristianismo, olvídese, eso es un cuentazo de aquellos que divulgan el otro cuentazo del marxismo cultural. El feminismo es una reacción al patriarcalismo. Ambos son hijos del mismo demonio. Ambas son doctrinas diabólicas, el feminismo y el patriarcalismo. Y hay gente que cree que ante, claro, esta ola escandalosa, ¿no?, de feministas, es decir, de mujeres que pretenden ser hombres, entonces hay que reaccionar por medio del patriarcalismo. Es decir, reaccionar por medio del llamado a una supuesta dominación del hombre por ser hombre sobre la mujer. Que eso no es machismo, eso es otra ideología. Entonces la mujer es parte fundamental del reino de Dios, es la mitad de la humanidad, es la mitad de los redimidos, es la mitad de los escogidos, es la mitad del objeto de la gracia de nuestro Señor. Y Gary Noor tenía una frase con respecto a esto muy diciente, y era que solamente los idiotas menosprecian la mitad de su fuerza y la mitad de su talento. Pues la mitad de la fuerza, la mitad del talento de la iglesia está constituida por las mujeres. Solamente una iglesia idiotizada es capaz de decir la mujer no vale para nada, sino solamente para los ejercicios o deberes domésticos, ¿no? Porque como Pablo dijo a Tito, enséñale a las señoras de mayor edad que le enseñen a las más jóvenes a que cuiden bien su casa, que amen sus maridos, es decir, que cuiden bien sus hijos. Ahí quedó todo, los labores domésticos. Menospreciando una inmensidad de riqueza escritural en cuanto al papel también de dominación que tiene la mujer en el reino de Dios y su justicia. Otra cosa es el pecado de una mujer que quiera ser dominadora sobre el hombre. Eso es el feminismo o el matriarcalismo. Eso es lo que condenaba Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Pero no a la mujer como tal, ni tampoco la reducción de la mujer a la domesticidad o a una menoría de edad, o a considerarla casi que como un mueble más o un animal doméstico de la casa, solamente que con derechos sexuales, lo cual es otra vez una doctrina del demonio. En la creación, ¿a quién crea nuestro Señor a su imagen y semejanza? Al hombre entendido como el varón, o al hombre entendido como la humanidad. A la humanidad, varón y hembra, a su imagen y semejanza los creó. Ese mal concepto de que
La mujer no es igual al hombre, el hombre no es igual a la mujer. Ontológicamente es una idea pagana, y es una, lastimosamente, tristemente, es presente aún en la iglesia. Porque simplemente se hace como el diablo, con que Dios dijo esto pero no dijo lo otro, con que Dios no dijo aquello pero sí dijo aquello. Es un menosprecio por la exactitud, la precisión y la infalibilidad de la palabra de Dios. En el principio varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer, ambos son creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Ambos son creados a imagen y semejanza de su Creador, y por lo tanto ambos son imagen y semejanza de Cristo como hombre. Ahora, ciertamente hay diferencias accesorias, pero en cuanto al propósito y llamado que Dios le hace a ambos, el propósito y llamado para ambos es la dominación. La dominación no del hombre sobre la mujer, el patriarcalismo, ni de la mujer sobre el hombre, el matriarcalismo, porque Dios no admite ningún tipo de trivialismo. Llámese trivialismo ideológico, socialismo, patriarcalismo, eclesiolatrismo, estatismo. No hay delante de los ojos de Dios racismo alguno o misoginismo absolutamente permitido, válido. Ambos, tanto el hombre como la mujer, son creados a imagen y semejanza de Dios, y ambos tienen el mismo llamado, el mismo propósito de sojuzgar la tierra, de dominar sobre la creación, de llenar el mundo y de multiplicarse. Tanto así que cumpliendo ese mandato de Cristo, uno ve una multitud de dones, de talentos, de funciones, de oficios que en las Escrituras la mujer cumple. Por ejemplo, ese tratado sobre feminidad tan excelente bíblico que es Proverbios 31, ahí uno encuentra que la mujer es empresaria, que es comerciante, que es industriosa, que es misericordiosa, que es abundante en generosidad, que es educadora, que es vigilante de todos los aspectos de la vida de su familia, que es soporte emocional, psicológico. Ella es administradora de los asuntos privados, mercantiles, económicos, financieros. Ella administra a los empleados del hogar. Ella es poderosa en su fuerza física. Ella es cuidadosa de su aspecto físico, de su estética. Ella es valiente, no tiene temor en salvar largas distancias, viajar para llevar a cabo misiones decisivas. Es emocionalmente positiva en cuanto al futuro, es socialmente admirada, es una persona confiable. En las Escrituras uno encuentra oficios tan variados y útiles en las manos de Dios nuestro Señor al servicio de su reino. Por ejemplo, en mujeres que son espías en medio de pueblos belicosos, enemigos peligrosísimos, recolectando información importante para ser usada en contra de esos enemigos. Por lo tanto, tiene cualidades de valentía, de nervio, de temple, de inteligencia, incluso cualidades dramáticas, de interpretación, histriónicas. Uno ve mujeres importantes en la actividad militar, liderando ejércitos, llevando a cabo emboscadas, planeando estrategias y tácticas. Uno ve mujeres poderosas en el ámbito comercial, comerciando con elementos los más caros, los más demandados y apetecidos en aquella época. Ve mujeres diligentes y que lo hacen bien en el área jurisdiccional como magistrados, es decir, sentadas en las puertas, es decir, expertas en la ley de Dios y que saben dar elementos u opiniones de doctrina jurídica. Ve mujeres trabajando en el área profética, es decir, que saben amonestar muy bien al pueblo, es decir, que tienen una visión panorámica de la sociedad y según su momento histórico de lo que acontece en la sociedad, y por lo tanto nuestro Señor qué dice con respecto a ese acontecimiento, y por lo tanto nuestro Señor qué está dispuesto a hacer, es decir, anticipándose al devenir histórico.
Ve mujeres, claro, dedicadas a las oraciones públicas, a las oraciones privadas. Ve uno mujeres que lo hacen muy bien en el área literaria, en la composición de libros, mano a mano con un tal Salomón, compositor de proverbios y de cantares, por ejemplo. Ve mujeres exitosas en el área manufacturera. Ve mujeres incluso dedicadas a la construcción de obras civiles, como las hijas de aquel hombre que ayudaba a construir la muralla alrededor del templo, en el libro de Nehemías. Ve mujeres dedicadas a la actividad médica, al cuidado de los enfermos. Ve mujeres dedicadas a la labor diplomática, convenciendo a grandes generales de ejércitos para que no vayan a atacar, a hacer la guerra, y cumpliéndolo muy bien. Ve mujeres dedicadas a lo que llaman el lobby o las relaciones públicas para salvar naciones enteras, multitudes. ¿Cuál es la labor entonces de la mujer en el reino de Dios y su justicia? Absolutamente toda labor según el don y talento que Dios le ha dado a toda mujer. Porque de cada don y talento que nuestro Señor le ha dado a todo ser humano pide cuenta por la buena utilización. Claro, no es el hombre el que queda embarazado, no es el hombre el que carga a su hijo 9 meses en su vientre y el que lo pare. No es el varón mejor, claro que es la mujer. Ahora bien, en el reino de Dios y su justicia, no solamente es un pecado no cuidar al más débil, sino que es un pecado no hacer para que ese débil sea fortalecido, para que no sea atacado, dañado, matado, violado. Y eso lo ve uno desde el principio de la ley de nuestro Señor. La mujer tiene que gritar si la violan, tiene que avisar, tiene que decir, tiene que dar testimonio. Claro, en el paganismo, una mujer que va a estar en el campo, ¿no? Entre los romanos, entre los griegos, uno lee la ciudad romana, uno ve la antropología cultural grecorromana. La mujer es una cosa accesoria, exclusiva de la casa, limitada solamente para parir, nada más. Aún más en la sociedad espartana, y más entre los griegos que entre los romanos. Por lo tanto, una mujer, ¿qué hace en el campo? Si la violan en el campo, es culpa de ella. Si la violan dentro del templo, es culpa de ella, como le sucedió a Gorgona, por ejemplo. A una mujer no se le puede creer su testimonio, como sucede, por ejemplo, en la Ilíada. No se le puede creer su profecía. Por eso, entre el Islam, si una mujer viene a dar testimonio en una corte de justicia, no se le puede creer. Tampoco si vienen 2, si vienen 3, si vienen 4. De pronto, si vienen 5 mujeres a dar testimonio de la misma cosa, de pronto se les escucha, se les oye. Dentro de ese trivialismo tan asqueroso, tan pecaminoso y diabólico, en el que los cristianos han caído hoy por sus afiliaciones o filiaciones políticas, si 1, 2, 3 mujeres, 4 o 5, una multitud, dan testimonio de la mal conducta sexual de un líder político, no se le oye porque tiene que ser una jugada, una trampa de los socialistas o lo de los demócratas en Estados Unidos o de los, qué sé yo, porque a la mujer no se le puede creer su testimonio. Si una mujer entonces en una iglesia da testimonio de que un pastor la acosa, tampoco se le puede creer, porque ¿cómo se le ocurre hablar mal del pastor? Porque, claro, a los protestantes nos encanta oír escándalos de los papistas, ¿no? La función, hermanos, la labor de la mujer es tan importante igual a la del hombre, no más que la del hombre, como dicen ahora los exagerados o las exageradas. Es tan importante las manos de Dios como quiera que nuestro Señor, el Espíritu Santo, a cada cual lo dota para los fines de su reino. Y es fundamental en la manera, en la medida que el cristianismo se hace más profundo, más extenso, glorioso, que los débiles sean hechos fuertes. Eso lo ve uno de principio a fin y ese es uno de los propósitos del Evangelio precisamente. La manera como se ha corrompido el concepto de iglesia ha afectado mucho a la mujer. Cuando, por ejemplo, en ese mismo pasaje en que Pablo
dice que la mujer no debe tener dominio sobre el hombre. Pablo dice la mujer debe ser así y así, y se debe vestir así y se debe vestir así. Uno escucha predicaciones con respecto a ese pasaje y todo está enmarcado en cómo la mujer se debe vestir dentro de las puertas para adentro de una cosa que le llaman iglesia, o de una cosa que le llaman templo, o de una cosa que le llaman, ¿cómo es? Congregación. Pero eso es de las puertas para adentro, ¿no? Porque el pueblo de Dios se reduce a la iglesia y la iglesia entonces se reduce a esa reunión o a esa cosa que llaman congregación, aunque eso no sea una congregación, o a esa asamblea, o a esa iglesia. Entonces, de las puertas para adentro la mujer se debe vestir así, 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 por fuera quién sabe. Ve, esa corrupción del concepto de iglesia contribuye a que exista ese otro monstruo que se llama feminismo, en donde las mujeres ya se pueden por fuera de la iglesia desvestir o vestir como se les da la gana. Porque el concepto de iglesia está corrompido. Entonces, ¿cuál es? Ok, ya sabemos, sí, que Dios le reparte dones a los seres humanos como Dios quiera. Ya sabemos que uno no puede esconder sus dones muerto de miedo o por avaro o por tacaño, sino que tiene que usarlos. Ya sabemos que Dios le reparte a las mujeres una inmensidad de dones, así mismo como a los hombres, pero otra vez dime, ¿qué es lo que debe hacer la mujer en la iglesia? Todavía no sabes, no has entendido que el reino de Dios, nuestro Señor, es el mundo entero. Todavía no has entendido que la iglesia es toda la comunidad, la ciudad entera, la nación entera, en donde nuestro Señor posa sus pies y reclama y dice, esta nación es mía, y eso se llama la cristiandad. Mire, ahí, por ejemplo, en el tiempo de los pactantes en Escocia, cuando un vil papista o anglicano pretendió llegar con el libro de oración común y la mujer levantó el banco y se lo botó por la cabeza, y eso originó toda aquella revolución pactante en Escocia, y gracias a eso nosotros conocemos mejor el Evangelio. Se me viene a la mente otra presbiteriana, hermanos. Mire, María Slessor, por ejemplo, una misionera escocesa tan valiente como un tal David Livingstone en África. En una ocasión, esta mujer que tenía la valentía y el atrevimiento, la osadía, la temeridad de predicarle a los hombres en África. Claro, como esos hombres eran unos semisalvajes, unos negros, unos africanos, pues la iglesia no estaba escandalizada, ¿no? Pero que venga a predicarnos a nosotros los blancos, a los que ya le hemos leído la confesión de Westminster, a los que ya estamos constituidos en una iglesia, no, eso sí no. Esas son las hipocresías del cristianismo, o no del cristianismo, el cristianismo no es hipócrita. Esas son las hipocresías de los cristianos idiotizados con el patriarcalismo, por ejemplo. Esta mujer, por ejemplo, que le predicaba a los hombres y le predicaba a uno de los jefes de una tribu en Nigeria, cuando este jefe cayó enfermo de muerte, o no de muerte, pero enfermo, y sus médicos brujos no lo podían sanar, y las mujeres de este hombre estaban atemorizadas, aterrorizadas, porque con la muerte de este hombre ellas también tenían que morir con él. María Slessor le suplica, le pide, le ruega a nuestro Señor que le abra la oportunidad para poder atender médicamente a este hombre, porque además de ser misionera, predicadora y teóloga, también era una experta en medicina tropical. Cuando este hombre es curado, el jefe entiende que las mujeres también pueden ser tan inteligentes, líderes religiosas, hasta médicas, y ya no se atrevió a matar a las mujeres. Porque la misión de la mujer en la iglesia es para el dominio del mundo. Si la comunidad cristiana, empezando desde lo particular, desde lo celular, desde la familia, no da ese ejemplo a nivel macro, a nivel más amplio de una ciudad o de una nación, pues ¿qué puede esperar uno del mundo? Porque la iglesia es la que civiliza o corrompe al mundo. Cuando un hombre cristiano cree que porque él trabaja y su mujer usa zapatos aunque ella no devengue directamente,
Cuando un hombre cristiano cree que es él el que le compra los zapatos a la mujer. Él se los compra, ¿no? Y yo trabajo, yo traigo el cheque, entonces yo se los compro. Es decir, ella no tiene ninguna facultad económica de decisión. Cuando él le dice, mi mujer es la que me educa a mis hijos, es la que me ayuda a administrar mis bienes, es la que sale a la calle, sí, porque yo le di permiso. Ella sí tiene vida social, ella sí puede hablar con todos, pero es porque yo le doy permiso. Soy yo el que le compra su comida a ella come mejor que todas y todos, por eso yo doy buen testimonio, porque come mejor que todas, yo no le pego tampoco. Entonces yo sí doy buen testimonio, ¿ve? Eso, hermanos, es lo que envilece el Evangelio. No que el Evangelio puede ser digno de ser envilecido, sino que el mundo lo ve como si eso fuera el Evangelio, una versión vil. Hablando de mujeres, mire, uno ve en su majestad la reina Isabel la Católica, la esposa de don Fernando de Aragón. Esa reina de Castilla es la fundadora prácticamente de la nacionalidad española, por lo menos moderna, y su legado pervive hasta hoy, o si no hasta hace unos 50 años. Fruto de esa mentalidad bíblica de la mujer que es capaz, al lado del hombre, por ejemplo, una tal, déjeme, ¿cómo se llamaba esta? María Estrada, mano a mano con don Hernán Cortés, con don Alvarado y con don Bernal Díaz de Sahagún, espada en mano combatió contra las huestes de Cuatríhuac y Cuauhtémoc y qué sé yo, tomando Tenochtitlán. Y ese era el trabajo de una mujer a favor de la iglesia, en la iglesia. Una mujer puede ser teóloga, y lo es y lo ha sido, al punto de componer una cosa que se llama el Magnificat a los 14 o 15 años. Y de llamar a un hombre que se llama un tal Apolos, que dice la escritura que era poderoso, es decir, experto en el Antiguo Testamento, y corregirlo con autoridad. El apóstol Pablo lo que dice es que no le permito que tome dominio sobre el hombre, porque ni siquiera un hombre puede tomar dominio sobre otro hombre. Porque eso es lo que pretende la mujer en la tentación, el día que el Satanás tentó a Adán y luego a través de ella tentó a Eva, y a través de ella tentó a Adán. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí, porque es la mujer la que fue tentada. Tenga mucho cuidado. Por eso no le permito que tome dominio sobre él. No que no enseñe absolutamente, o si no, entonces veríamos que Pablo hizo una reprensión a una tal Zafira y le dijo: Aquila, calla a tu mujer. Como si vimos que le hace una reprensión, por ejemplo, de hipócrita al apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pablo no tenía miramientos de corte de la religión del poder. Lo que pretende el apóstol Pablo, lo que quiere el apóstol Pablo, lo que enseña el Espíritu Santo es que la enseñanza de una mujer no se convierta en pretexto de dominio, de dominación. Eso no lo entendemos los cristianos, porque los cristianos estamos acostumbrados a dominar a la gente y a que nos dominen. Entonces leemos y creemos que Pablo dice: ¿por qué no le permito al hombre, perdóname, a la mujer dominar al hombre, pero sí le permito al hombre dominar a la mujer en la iglesia? Entonces es el ejemplo para el mundo. Y ese, por supuesto, entonces es el modelo para la casa también. Otra vez, como decía Noor, solamente los idiotas inutilizan, menosprecian a la mitad de su fuerza y de su talento. En la escritura me llama la atención, por ejemplo, la valentía de aquellas mujeres que querían ir a cumplir a un servicio de carácter funerario con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y rendirle no la devoción a un cuerpo muerto, pero sí el último servicio que podían hacer por el cuerpo del Señor, para ungirlo con aquellas hierbas aromáticas, con aloes, con mirra, con incienso, mientras que los apóstoles estaban escondidos y atemorizados, por ejemplo. Y saber que tenían que enfrentar a la guardia romana, y atravesar la guardia romana y entrar al lugar de la sepultura de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor les dio el honor de ser las primeras predicadoras.
de la resurrección de Cristo, el primer sermón de resurrección, el primer testimonio de resurrección de Cristo que se dio en la historia fue el testimonio de estas mujeres. Hermanos, ¿quién era capaz de ir a enfrentar al ejército de David? No solamente con armas, ¿no? Sino enfrentar al ejército de David, cuando David andaba como un guerrillero, escondido de cueva en cueva en el desierto, y dispuesto a matar, lleno de odio y de emociones sanguinarias a ese tal Labán. ¿Y quién fue la encargada de hacer ejercicios de corte diplomático y de buenos oficios y de relaciones públicas? Si no, era esta mujer Noemí. Y salió cargada de bienes, generosa. ¿Quiénes fueron las encargadas de mentirle valientemente a los reyes? En este caso a Faraón, que era el gallo del mundo entero, el jefe del mundo entero. Sino estas mujeres parteras y se atrevieron a salvar vidas. Hoy día, hermano, un cristiano no se atreve de ir a una clínica donde hacen abortos y decir, ¿ustedes por qué hacen eso? Estas mujeres se atrevieron. En Estados Unidos, por ejemplo, durante los años 80 hubo mujeres embarazadas en la ciudad de Los Ángeles que se pararon, que hicieron vigilia en la puerta de una clínica abortista para no permitir el paso a los asesinos del cuerpo médico. Aún mujeres embarazadas, no lo hicieron pastores. Cuando vino la policía y brutalmente, es normal que así sean los hijos del diablo, brutalmente las atropellaron, esas pobres mujeres les causaron abortar por el atropello. Y predicadores como John MacArthur salieron a decir que esos policías solamente cumplieron con su deber porque además el jefe de la policía de Los Ángeles en ese tiempo era anciano en su iglesia. Entonces, ¿qué tantos ejemplos, hermano? Mire, uno puede ver en Netflix, por ejemplo, la película, mi niña acaba de recordarme el nombre, Figuras Ocultas, la historia de 3-4 mujeres matemáticas y negras, ¿no? Pues no pueden ser negras, ni mucho menos mujeres, mucho menos durante los años 60, que llevaron a cabo todo el proyecto científico para que los Estados Unidos pudieran competir dignamente en contra de la Unión Soviética en esa carrera de la conquista del espacio, después de que Yuri Gagarin fue el primer hombre en ir al espacio. Hay dos figuras, hermana, mire, paralelas. A los cristianos se supone que nos gusta la historia porque los cristianos somos los que juzgamos el mundo, ¿verdad? Uno puede comparar la vida de la reina Victoria de Inglaterra y la vida de la reina Isabel de Castilla. Isabel de Castilla en el siglo XV, la mecenas de los viajes de Cristóbal Colón, y la reina Victoria, aquella reina Victoria y emperatriz de la India. Isabel le da a la mujer, por lo menos en España, un estatus que no tenía la mujer en el resto del mundo europeo, mucho menos en el mundo renacentista. Y es una idea de dignidad de la mujer que viene a recuperarse en Europa del Norte solamente durante la época puritana, cuando las mujeres recuperaron esa dignidad bíblica. Victoria, o todo el movimiento victoriano, envilece esa dignidad de la mujer, y la mujer es vista de nuevo como una muñequita, y solamente como una muñequita a la cual el hombre debe cuidar, y que es más digna cuando se dedica a labores domésticas que a labores de dominación sobre la creación. Por eso en la era victoriana otra vez es mal visto que la mujer sea al lado del hombre la portadora de la autoridad para llevar a cabo sus labores empresariales, comerciales, viajar largas distancias llevando y trayendo comercio, o cuidar la hacienda de la casa mientras el hombre viaja para vender la producción de su hacienda. Eso lo ve uno en la mujer puritana, especialmente en la mujer de Nueva Inglaterra en la época colonial en los Estados Unidos. Como dice bien Proverbios capítulo 31, el esposo está confiado de sus negocios porque ella le da bien en todo y no le causa problemas. Esa figura, hermanos, por ejemplo, Federico Nietzsche, que odiaba a las mujeres, que las odiaba, y el nazismo heredó ese odio por la mujer. Fíjese esto, hermanos, uno lo ve en episodios como el siguiente. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo regiones de Alemania en donde la mitad o más de la mitad de los niños nacidos eran el producto de las violaciones. ¿De parte de quién? En el lado oriental, de parte de las violaciones del Ejército Rojo,
el ejército de Stalin, y en el lado occidental de parte las violaciones de los aliados, de franceses, americanos e ingleses. Claro, durante mucho tiempo se habló de las violaciones de los comunistas, ¿no? Porque son comunistas. Ah, pero de las violaciones de estos otros brutos no, porque son los aliados. Ahora, ¿por qué los hombres alemanes no las protegieron? Protegieron porque estaban ocupados protegiendo al régimen de Hitler. ¿Y por qué las mujeres no se supieron proteger? Porque el régimen las había desarmado. Y después de una tradición en la que las casas, como en Suiza, las casas estaban bien armadas y las mujeres tenían sus armas para protegerse de la violación, en Alemania ya no, porque el Estado las había desarmado. Es cierto, hoy día la gente se escandaliza porque van unos musulmanes a violar mujeres, ¿no? Pero no se escandalizan de que eso es el producto precisamente de la negligencia de la iglesia. Negligencia de la iglesia, no solamente porque los hombres son negligentes en protegerlas, sino porque los pastores son negligentes en predicar toda la doctrina bíblica en cuanto a la justicia en casos de violación y la protección de la mujer de sí misma en caso de violación, que ella misma se sepa proteger. Al contrario de eso, hoy día, por ejemplo, John Piper, el ministerio de John Piper y hasta Ken Gentry entró en ese baile también a criticar que caricaturas o personajes de la mitología contemporánea de Marvel y DC son mujeres protegiendo a los hombres. Y qué escándalo que una Capitana América y que una Mujer Maravilla son más fuertes y protegen a los hombres. Eso no es cristiano. Y entonces hacen todo un escándalo y se escandalizan con las películas. Dice que esa película corrompe a la gente. Y no caen en cuenta que lo que corrompe a la gente son los púlpitos de estos hombres sinvergüenzas que no ven la plenitud de las Sagradas Escrituras, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces sí, hermanos, hay infinidad de ejemplos bíblicos en la historia bíblica, en la historia universal, de la fidelidad de Dios nuestro Señor para con la iglesia entera y la mitad de la iglesia que es la mujer, y de los hombres que lo reconocen. ¿Qué piensa uno como padre de hijas, por ejemplo? ¿Qué piensa uno como esposo o como hijo de mujeres? Que bien, está bien, Pablo, que las mujeres no nos dominen a nosotros, pero que nosotros sí las dominemos a ellas. No, eso es otra necedad e idiotez que debe ser corregida y nuestro Señor lo hará, definitivamente. Nuestro Señor ciertamente llamó a 12 apóstoles que son... ¿Por qué 12? Bueno, pues porque son una figura de las 12 tribus de Israel. Pero también llamó 70 discípulos, que son figuras de las 70 naciones en el libro de Génesis. De manera que nuestro Señor desde el principio ha ampliado su pueblo no solamente a los que llama apóstoles, sino a discípulos y a naciones y a hombres y a mujeres. Como uno ve bien en la Escritura, hermano, esos discípulos estaban constituidos tanto de hombres como de mujeres. ¿Quiénes estaban en el lugar alto o en el aposento alto el día de Pentecostés o desde 7 días antes? Pues los discípulos. Y dice, y todos los discípulos, y había unos 200 personas por lo menos, entre hombres y mujeres, y entre ellos estaba María, la Madre del Señor, comenzaron a predicar. Solamente que el apóstol Pedro tomó la vocería y ya le aclaró a la gente, pero todos estaban predicando, todos y todas. Entonces son bobadas, hermanos, son necedades. Mire, ¿qué es lo que hace Satanás si no torcer la Escritura? Y tomar pasajes como ese entonces otra vez... que porque no le permito a la mujer enseñar ni enseñorearse sobre los hombres. Pues precisamente eso. Si uno mira el resto de la Escritura, entonces Pablo le está dando de palazos, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento las mujeres se enseñaban. Entonces Pablo está contradiciendo, entonces ya no se aplica la analogía de la fe. Entonces otra vez volvámonos como esos que tienen un grupo blasfemo que se llama apologética no sé qué, y dicen que la Biblia se contradice y que no es infalible, porque Pablo contradice a los profetas y a Moisés y al mismo Cristo. Y hasta a sí mismo se contradice Pablo también. Y contradice a sus propios discípulos. Y no se da uno cuenta que precisamente por la vileza cometida por Eva, toda mujer debe tener cuidado de no enseñorearse sobre su marido y de tener cuidado de no ser como un agente de Satanás, prestándole sus labios a Satanás para darle malos consejos o enseñanzas a su esposo, como cuando Cristo le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Y eso no quiere decir entonces que nadie le podía decir a Cristo ni hablarle nada acerca de la buena doctrina.
eso es tan torcido, hermano, que sería como decir que porque Cristo le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, entonces Pedro, ¿por qué sale a predicar el día de Pentecostés? O porque Pablo también reprendió a Pedro, porque Pedro continúa escribiendo luego la epístola primera y la segunda. Cuando Pablo precisamente habla de la mujer en 1 Corintios capítulo 11, dice que la mujer cuando hable públicamente, es decir, cuando profetice y cuando ore, hágalo así y así, así y así y así, de manera digna. Culturalmente, en aquella época, solamente las prostitutas no cubrían su cabeza en el mundo greco-romano, especialmente Corintio, porque Pablo le dice a los corintios, entre nosotros existe esta costumbre de que la mujer se cubra su cabeza como señal de autoridad. En el Antiguo Testamento, que se cubriera la cabeza era precisamente señal de que era prostituta, como la nuera de Judá, que estaba toda cubierta y entonces parecía prostituta porque no se había descubierto. Entonces la mujer, dice el apóstol Pablo, sí habla, como dicen hoy en la iglesia, ora también en la iglesia, hace en la iglesia, y es la mitad de la iglesia, hermanos. Pero a la mujer no se le permite que se enseñoree sobre los hombres, lo cual no quiere decir que entonces a los hombres sí se les permita sobre las mujeres, sino que Pablo pone otra vez el dedo sobre la llaga y dice, cuidado, no repitamos, no caigamos, mucho menos las mujeres, aquella vileza como se cometió cuando la mujer prestó oídos a Adán. Ahora, solo quiero cerrar con las palabras de nuestro Señor, el Espíritu Santo, que por la pluma de Pablo nos enseña, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y una cosa más, el que esté libre de patriarcado,